Hermanos, Dios me los bendiga, les dé la fortaleza para seguir adelante en esta carrera cristiana. Y sabemos, como dice el autor de Hebreos, que tenemos una carrera, pero debemos mantener los ojos puestos en Jesús. Seguimos en el Evangelio de Juan. Hoy estamos en el capítulo 12, versículos del 9 al 11. Y vamos a combinarlo con un pasaje de Romanos que se relaciona. Dice la palabra de Dios en Juan 12, 9 al 11. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Este pasaje cortito, pero nos muestra la ceguera espiritual y el duro corazón de estos religiosos judíos. El pecado estaba en ellos, en estos principales sacerdotes. Cada vez caían más en las profundidades del pecado. Rechazaron al Mesías primero, luego querían matarle, luego conspiraron para matar a Lázaro. Esto nos enseña que un pecado lleva a otro pecado. Tengamos cuidado con eso. Estos religiosos sacerdotes cada vez caían más profundamente porque un pecado estaba llevándolo a otro pecado. Ya no tan solo no creían en Jesús, querían matarlo. Y no tan solo querían matarlo, sino que ahora también querían matar a Lázaro, porque era un testimonio viviente del poder de nuestro Señor Jesucristo. No creyeron en Jesús, y menos porque decía que él era igual a Dios. Lo acusaban de blasfemia con el único interés de matarle, porque estaba afectando sus intereses personales. Lázaro no había hecho nada, pero querían verlo muerto para que no hubiera testimonio viviente de lo que hizo Jesucristo en este hombre. Esto nos enseña, este pasaje, nos enseña el poder del pecado en la vida del ser humano. Noten, el poder del pecado en la vida del ser humano, que sirva de advertencia para nosotros, para evitar caer en pecado, ya que un pecado nos lleva a pecar más en una espiral descendente que solo se puede arreglar con el arrepentimiento y el poder del Espíritu Santo para cambiar nuestra conducta. Por eso Cristo tuvo que morir en la cruz, para pagar el precio de nuestros pecados, porque el ser humano sin Cristo anda así como estos sacerdotes judíos, en pecado día tras día, y un pecado los lleva a otro pecado y no sienten remordimiento, no sienten nada porque no tienen el Espíritu Santo, porque no conocen a Cristo. Para nosotros es una enseñanza de lo que puede hacer el pecado en la vida de un creyente también. Cristo murió por nuestros pecados, Él pagó por nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Pero el ser humano, aunque salvo, sigue pecando. Todos somos pecadores. Por eso, 1 de Juan, capítulo 1 y versículo 10, dice que el que dice que no comete pecado, le hace a él mentiroso. Entonces tenemos que ser conscientes. ¿Y por qué pecamos? ¿Por qué pecamos? La respuesta la tenemos en la epístola de los Romanos, capítulo 7, versículo 15 al 25. Romanos 7, versículo 15 al 25 nos dice lo siguiente. Romanos 7. Dice la palabra de Dios: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Noten, el cristiano debe aborrecer el pecado, pero peca, porque hace lo que no quiere, eso hace. Porque en nosotros
cuando aceptamos a Cristo como Salvador personal, la naturaleza espiritual vino a nosotros. Pero la naturaleza carnal, pecaminosa, la imagen de Adán, no se va. Se queda allí. Entonces tenemos morando en nuestras vidas dos naturalezas. La pecaminosa a la imagen de Adán y la espiritual a la imagen de Cristo. Entonces el cuerpo, la vida del ser humano, se convierte en un campo de batalla de las dos naturalezas. ¿Cuál va a dominar? La que usted le rinda su voluntad. Por eso estamos tomando este pasaje de este pecado, del pecado y pecado de los fariseos, de los sacerdotes, para que tengamos presente que si nosotros caemos en pecado, hay que tener cuidado, hay que arrepentirse y pedir perdón, porque si no, un pecado nos lleva a otro pecado y pronto estamos fuera del camino del Señor, cometiendo pecado y llevando una vida sin ningún propósito. Dice el versículo 16, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Noten, hermano, el pecado que mora en mí, la naturaleza carnal, la pecaminosa. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. ¿Por qué lo hacemos? Por la naturaleza carnal, pecaminosa, a la imagen de Adán. Y no nos libramos de ella, le repito, hasta el día que morimos. Esas dos naturalezas van a estar en nosotros, la pecaminosa y la espiritual a la imagen de Cristo. Dice el 19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso es lo que hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Y lo repite, mi hermano. Hay que tener cuidado dónde llevamos, cómo llevamos nuestras vidas como cristianos, porque la naturaleza carnal va a estar allí como el villano, llamándonos, insinuando, insistiendo, motivándonos para que caigamos en pecado. Por eso es una lucha. Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Y cuando nosotros cometemos pecado, debemos arrepentirnos, reconocerlo, arrepentirnos y pedirle perdón a nuestro Señor. Noten lo que dice el 21. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Noten cómo lo repite este pasaje. El mal está en mí. Somos rebeldes, somos pecadores, somos obstinados, somos desobedientes. Y la naturaleza carnal va a sacar provecho si nosotros pensamos que vamos a vencer el pecado por nuestras propias fuerzas. Dependemos del Espíritu Santo de Dios para vencer el pecado. Y sí podemos, porque Cristo vino a morir en la cruz para perdonar nuestros pecados. Miren el 22. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Por eso el creyente, hermano, el creyente debe clamar como clamó Pablo aquí. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Es un clamor, hermano. Este es un clamor no de inconversos. Este es un clamor de un cristiano, de un creyente que sabe que el pecado le quita la comunión con Dios, que sabe que el pecado está mal en su vida, pero que muchas veces cae en pecado. Tenga cuidado cómo lleva su vida. Tenga cuidado en permitir que el Espíritu Santo sea el que tome el control de su vida, porque si usted piensa vencer el pecado por su fuerza, no vamos a poder. Termina este pasaje con el versículo 25 con una verdad muy grande. Dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Y yo digo y repito, gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo. Porque de lo contrario, hermano, nosotros fuéramos pecadores hasta morirnos. Lleváramos una vida de esclavitud al pecado. Pero gracias a Jesucristo, que vino a morir por nosotros para perdonar los pecados, Él nos perdona. Solo usted tiene que arrepentirse. Reconocer que sí pecamos. El error está en no reconocer su pecado. Reconozca que sí peca. Arrepiéntase y pida perdón al Señor, que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Que el Señor le bendiga.